La agenda económica PM la sigo realizando acá en Toronto porque continúa el Chile Day 2026. Y es muy importante conocer la opinión de inversionistas canadienses en Chile. Y hay una oficina gubernamental que se llama Export Development Canada, que hace 2 décadas ha invertido $6.000 millones para acompañar a exportadores canadienses que llevan sus servicios a nuestro país. Por eso me acompaña Sven List, que es el Senior Vice President de Export Development Canada y que precisamente se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para que nos cuente su visión de lo que se le presentó. Sven, muchas gracias por conversar con la Agenda Económica de CNN Chile. No, es un placer. Y verdaderamente muy interesantes las conversaciones que hemos tenido. Hay un énfasis marcado en cuanto a tratar de acelerar el proceso de los proyectos en Chile, que es obviamente algo que de manera global es muy importante. Nosotros también estamos haciendo lo mismo en Canadá. Entonces hay unas paralelas muy marcadas entre lo que está haciendo Canadá y lo que está haciendo el gobierno chileno. Y ambos países tienen una trayectoria y un entorno económico muy parecido en cuanto a los recursos naturales, la importancia de los recursos naturales en Chile, lo mismo en Canadá, y es importante, dada la situación geopolítica, que ambos países estén enfocados a acelerar el desarrollo de estos proyectos. El EDC, uno puede hacer la comparación como la Corfo en nuestro país, que financia empresas y que también esas mismas empresas pueden conseguir otras fuentes de financiamiento. Eso es algo que ustedes realizan, ¿para qué? Para que proveedores canadienses puedan desarrollarse en distintas partes del mundo y con un especial énfasis en Chile. Exactamente. Nosotros somos como un banco de comercio exterior. Tenemos una parte que son los financiamientos, otra parte que son los seguros, y verdaderamente es para acelerar las exportaciones canadienses, pero también para acelerar la inversión canadiense en otros países como es Chile. Y al día de hoy, Canadá es el inversionista más grande extranjero en Chile, teniendo un stock de inversiones muy fuerte, sobre todo en el sector de recursos naturales. Y EDC ha apoyado a través de los últimos, yo creo que son más de 20 años, llevamos presencia en el país 20 años, pero hemos estado creciendo nuestro portafolio durante estas últimas 2 décadas de una manera muy sustancial. De hecho, si no me falla la memoria, durante 2025 ustedes apoyaron con financiamiento en torno a $825 millones para distintos sectores: forestal, minero, agricultura y otros. O sea, el último año ustedes estuvieron con presencia muy fuerte en Chile. Exactamente, y eso se debe a que nosotros, por nuestra estrategia de la corporación, nos estamos enfocando justo en esos sectores. Esos son los sectores donde Canadá históricamente ha sido muy fuerte, y son los sectores que nosotros le vemos más futuro. Y como dije, hay unas paralelas muy fuertes entre la historia económica de Chile con la historia económica de Canadá. Y obviamente hay una manera de hacer crecer de una manera win-win. Usted pudo reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una reunión a puerta cerrada, pero ¿cuál es el mensaje principal que usted pudo recibir de parte del ministro de Hacienda sobre el plan económico que está queriendo transmitir acá a los inversionistas internacionales? La aceleración de los proyectos. Es verdaderamente el gobierno se lo ha hecho su objetivo principal. Su primero objetivo principal, el acelerar la inversión, el acelerar la realización de estos proyectos, que son proyectos que son multiaño. Pero si los podemos cortar varios años, eso es algo que, sobre todo, dada la situación geopolítica, súper importante. Ese mensaje, de todas formas, uno ve que los distintos gobiernos lo transmiten. ¿Hubo acá algo distinto, la forma, quizás el modo de querer acelerar estos proyectos, que pudo ser diferente? Yo creo que es el enfoque. Es traer el enfoque de identificar aquellas cosas que se pueden cambiar de una manera muy rápida
y donde tengo entendido ya se están viendo progreso en Chile en cuanto a hacer ciertos cambios para que se puedan revisar y aprobar estos proyectos de una manera más rápida. Y lo que pudo escuchar entonces es algo que a usted le llamaría a que se pudiera seguir manteniendo el nivel de inversión que tanto empresas canadienses o como ustedes han ayudado a desarrollar con proveedores canadienses, es decir, que se mantengan o incluso puedan aumentar luego del mensaje que escucharon? Yo diría que sí. El mensaje ha sido muy claro. Los países tienen, Canadá y Chile han sido partners por muchos años y yo creo que dado el historial positivo que hemos tenido con el país, eso es algo que se va a seguir dando. Y en comparación a otros países, ¿cómo ha visto a Chile en el último tiempo? Porque ustedes ven inversiones en diferentes estados, no solamente en Chile, por más que tengan historias bastante similares en distintos ámbitos. Claro, bueno, cada país obviamente lidia con la situación en la que esté y también Canadá ha tenido que revisar la manera como nosotros lidiamos con ciertos detalles en cuanto al desempeño de nuestros proyectos y a acelerar el desarrollo de estos proyectos, pero yo he visto buen progreso en Chile y tampoco debemos de no tomar en cuenta el historial que ha sido positivo. Chile es un país muy estable. Chile ha tenido una trayectoria en cuanto al desarrollo de proyectos de recursos naturales muy positiva. Sven List, Senior Vice President del Export Development Canada, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Un placer. Y el placer ahora es mío porque yo les presento un resumen económico acá, en Agenda Económica de CNN Chile. Desde el sector de carga ya advertían el fuerte impacto que iba a generar el alza de los combustibles en Chile, y así quedó en evidencia. 11,3% subió el índice de costos del transporte en abril, una cifra que supera considerablemente el 2,3% registrado en marzo, acumulando así un alza de 13,5% en los primeros 4 meses del año. De tal manera que no nos sorprende, y lo que deben tener conciencia los transportistas es que este índice de costo del transporte está reflejando lo que venía con estos aumentos de precios y que ellos en consecuencia deben transparentarlo también con los generadores de carga, que son sus clientes, que son sus mandantes, de tal manera que se vayan produciendo los ajustes necesarios. Por otra parte, el cobre no para de sorprender. Este martes anotó un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres. El precio alcanzó los $6,29 la libra, una gran noticia para el principal producto de exportación chileno. Es una buena noticia para la economía chilena porque estimula proyecciones favorables para la inversión y el dinamismo de la industria minera. Y también significa una mayor recaudación tributaria para el Estado. Estos valores son un indicador muy positivo para el desarrollo de la minería chilena, que proyecta una cartera de inversión superior a los $100.000 millones. Por otra parte, el mercado mantiene sus proyecciones de crecimiento e inflación para este año. Según la encuesta de expectativas económicas, los expertos esperan que el IPC a diciembre de este año sea 4,3% y que la economía crezca un 2%, las mismas cifras que estimaron en la medición de abril. Y desde las 3 de la tarde, la Comisión de Hacienda de la Cámara comenzó la discusión en particular del proyecto de reconstrucción nacional, en una extensa jornada de trabajo para revisar las más de 1.500 indicaciones presentadas. Llega el final del Chile Day 2026 acá en Toronto. Es el momento de los balances. Para eso me encuentro junto al Country Head de Scotiabank en Chile y Uruguay, Diego Mazzola, a quien siempre le agradezco la gentileza de hablar con Agenda Económica. Diego, muy buenas tardes. Lo primero que quiero preguntarle es qué le parece, porque fueron 3 días en Nueva York, en total, y 2 días acá en Toronto. ¿Cómo cree que fue, en general, lo que pudimos apreciar en este Chile Day 2026? Bueno, gracias Nico por invitarme al programa y también contarte que sí, fue súper positivo como siempre, pero cada día y cada año que va pasando lo vamos haciendo mejor, todos, ¿no? Récord de asistencia en Nueva York, récord de asistencia también aquí en Toronto, así que muy felices con esto y creo que todos estamos trabajando por Chile, así que muy contentos.
Este fue el primer Chile Day de la nueva administración de José Antonio Kast. Vino el ministro de Hacienda, vino también la ministra de Medio Ambiente. Eso yo creo que es una señal muy potente de que haya venido ella, Francisca Toledo, porque es la señal de que buscan mantener los estándares en los permisos medioambientales para los proyectos. Quieren bajar los permisos que sean sin mayor importancia para así acelerarlos, pero siempre manteniendo el respeto al medio ambiente, y eso yo creo que es la señal importante que querían dar. Totalmente de acuerdo. Creo que tener a esta participación desde el gobierno de Chile, récord también en términos de cantidad de ministros y funcionarios que vinieron, hablan de la importancia que tiene el evento, pero también, como decías, el hecho de que esté la ministra es fundamental. Para nosotros, Canadá es un ejemplo de cómo se ha manejado esto a nivel mundial. Y hay mucho para aprender de los dos países, especialmente en minería y en cómo tratar la permisología y a proteger el ecosistema también, ¿no? La charla de la ministra estuvo súper interesante y rondó a esto en cuanto a tener un balance. Vos hablabas de permisología y de acelerar y de tener menos permisos para hacer lo mismo, sí, pero manteniendo un balance y manteniendo la protección mínima que se necesita del ecosistema. De lo que pudo conversar con inversionistas locales, Scotiabank organizó una reunión privada del ministro de Hacienda, precisamente con clientes de ustedes que son muy importantes. En general, ¿cuál fue el mensaje o la impresión que se quedaron sus clientes respecto de lo que pudieron conocer de Jorge Quirós y del mensaje del gobierno? Bueno, primero, está bien dividido la audiencia de los dos países. En Nueva York tenés más instituciones financieras, fondos de inversión, y aquí tenés los inversores reales, las empresas, las mineras, las empresas eléctricas, las generadoras, ¿no? Está bien diferenciado. En los dos casos se llevaron una impresión de una persona abierta, que realmente quiere escuchar y que está tratando de ser pragmático, ¿no? De llevar soluciones rápidas que tengan un impacto positivo para el chileno, para la gente, ¿no? Obviamente esto lleva tiempo, el gobierno está apenas hace 2 meses en Chile actuando, pero ya se empiezan a notar ciertos cambios, el tema de la presentación de la ley ómnibus que presentaron, muchos proyectos que tienen en términos de decretos, ¿no? Dentro de las leyes, ¿no? Decretos que piensan sacar, regulaciones que piensan reformar. Así que los inversores, tanto los institucionales en Nueva York como los formales aquí, las empresas, han escuchado a un ministro y a un equipo de gobierno económico que está muy orientado a la ejecución. Así que creo que nos vamos a llevar una buena sorpresa muy pronto. Esa también es la impresión que se llevó Scott Glenn, el CEO principal de Scotiabank, que estuvo reunido con el ministro de Hacienda. Usted mismo ha estado con él, no solamente acá, también varias veces en Chile, desde que empezó, incluso antes de que saliera electo José Antonio Kast. ¿También se llevan esa misma impresión de Jorge Quirós? Totalmente. Creo que si hay algo que el ministro Quirós exuda es apertura, ¿no? Escuchar a todas las posiciones y tratar de hacer lo mejor por Chile. Vamos a ver, de nuevo, el secreto está o el diablo está en los detalles y en la ejecución especialmente. Creo que está rodeado de gente muy capaz, así que estamos muy optimistas con respecto a esto. Y en general, ¿qué les parece a ustedes como empresa el proyecto de reconstrucción? En estos momentos también estamos viendo que la oposición está entregando sus contrapropuestas, van a haber muchas indicaciones, ya lo han dicho en varias formas. En general, ¿qué le parece el proyecto de ley que está en el Congreso? Bueno, obviamente pensamos que es muy positiva, especialmente para la reactivación económica. Acá tenemos que recuperar un crecimiento de arriba del 3%, si es posible el 4% en Chile. Cualquier cosa abajo del 2% no saca gente de la pobreza. Lamentablemente, cualquier cosa que crezca Chile debajo de ese número, debajo del 2%, pareciera como si fuera cero. Entonces, para poder llegar a ese 3-4%, y obviamente es prácticamente imposible crecer a más que esa velocidad por cómo está dado el mundo, no por las restricciones internas, sino más que nada por el precio del petróleo, por la guerra con Irán. O sea, hay muchas restricciones externas, no solamente internas, pero sí creemos que se puede crecer entre el 3 y el 4% en Chile. Y bueno, tiene un nivel de inversión, esto más que nada de tiempo, de diseño, de
cómo poder llegar a destrabar la economía para que esas inversiones empiecen a fluir de nuevo. El ministro hizo hincapié muchísimo en todo lo que es la industria de la construcción, por ejemplo, sí, en cómo piensan bajar el precio del costo de la construcción, cómo mantener el tema del subsidio, el tema del retorno del IVA, la baja impositiva de las empresas del 27 al 23%. Muchísimas medidas tiene esta ley que son positivas, pero primero hay que financiarlas, ¿no? No se puede generar más déficit fiscal y tenemos que generar más actividad económica. Al final, esta ley ómnibus no dudo que va a salir por consenso, no dudo que va a salir, obviamente va a salir retocada por todos los chilenos. Eso es lo que tiene Chile. Cuando hay un proyecto de este nivel, todo el mundo participa a través de los partidos políticos, a través del Congreso, y hay que ver cómo termina la ejecución de esto y ver cómo se puede plasmar en la realidad, porque la ley en sí misma no hace nada. Después hay que ejecutarla, hay que ejecutar los reglamentos, hay que hacer crecer la construcción, hay que hacer un montón de cosas en paralelo que no son automáticas, no es una varita mágica la ley, ¿no? Para los clientes que tienen que tomar decisiones de inversión, está la invariabilidad tributaria, está la reducción de los permisos, está también la baja en los impuestos de 27 a 23%. ¿Cuál cree usted que es de esas medidas la que más les importa, la que más puede mover la aguja para tomar decisiones de inversión prontamente? A los inversores internacionales, obviamente la baja en la tasa de impuesto de 27 al 23, la invariabilidad, no, eso es fundamental. Te diría que esas dos son las que más pesan. Para los inversores internacionales que ya estamos adentro, te diría que también, porque la baja impositiva es positiva hacia el futuro, pero en el momento cero tiene un impacto negativo contable. Es un poco técnico de expresar, pero hay un activo diferido que se activa al 27%, que si baja al 23% causa una pérdida temporal en los balances de las empresas, pero es un detalle menor. Creo que esas dos son las más importantes, ¿sí? La baja del 27 al 23 y la invariabilidad futura de los nuevos inversores. En proyectos de más de 50 millones de dólares, no es para cualquiera. Mencionó también los incentivos para los dividendos, para que sean también más baratos, como fue el proyecto que permitió que viviendas hasta 4.000 UF pudieran tener un crédito hipotecario más barato. ¿Usted cree que se debiera extender, que se debiera replicar? Lo ha pedido la construcción, sí, pero desde el punto de vista de los créditos hipotecarios, ¿es algo que sería recomendable para seguir dinamizando la industria? Sí, yo estoy de acuerdo con que se siga, incluso que se aumente un poco el monto. A proyectos de más de 4.000 UF. Sí, 6.000 o 7.000 para mí sería lo ideal. Eso es el punto número uno, pero dentro del proyecto de ley tenés la exención del IVA a las construcciones. Entonces a eso es como que le va a dar una baja al costo general, ¿no? Pero a nivel de tratar de salir esas 100.000 unidades de stock que tenemos a un precio más alto, sí o sí lo tenés que incentivar con un subsidio. Por eso se necesita ir un poquito más arriba para mi gusto para tratar de manejar el inventario más rápido y que con las nuevas regulaciones y la baja del IVA a la construcción baje el costo futuro y ahí ya se dinamice de otra forma la construcción, ¿no? Porque va a tener un costo promedio de metro cuadrado mucho más bajo. No sé si el gobierno ha dado una señal muy concreta de que lo quiera prolongar o incluso expandir el actual proyecto que está, o sea, que esa medida está en desarrollo ahora, está en plena ejecución. No, obviamente tiene un costo fiscal y hay que esperar a ver si se puede financiar, ¿no? Acá, si hay algo que es, este gobierno es responsable con la política fiscal y lo van a hacer solamente si puede. El mensaje que ha dado el ministro Quirós, tanto en Nueva York como acá en Toronto, ha sido sabemos que baja de impuestos, merma fiscal, pero nos están pidiendo que compensemos con subir otros impuestos y el ministro ha dicho no lo vamos a hacer, porque esa compensación la queremos hacer con más ajuste, es decir, más baja en gasto. Ese mensaje a ustedes los tranquiliza para que este proyecto sea sustentable fiscalmente a futuro? Sí, por supuesto. O sea, creemos realmente que hay cosas para mejorar, como en todo, no solamente en la parte pública, sino en las empresas, de ser más eficientes, antes que tomar medidas más de fondo que son más agresivas con respecto a los negocios en general. En este caso, ser más eficientes hacia adentro del gobierno me parece que es tan importante como bajar los impuestos y también
mejorar la cobranza de los impuestos, ¿no? Esa eficiencia en la cobranza también implica mejorar los ingresos, no solamente por al caer la tasa impositiva, pero mejorar la eficacia de esa cobranza es como si no hubiera bajado los impuestos, ¿no? Me parece que le va, por lo que escuché, el gobierno tiene como proyecto meterle mucha tecnología a la cobranza de impuestos y eso le va a dar una eficiencia en la cobranza y una mejora en los porcentajes de cobranza. Oiga, algo que ha pedido la banca en el último tiempo es que se baje la tasa máxima convencional. El mensaje ha sido que eso permite bancarizar a más personas que actualmente quedan fuera de la evaluación de riesgo debido a que no se puede bajar una tasa de interés menor debido a distintas exigencias. ¿Ha podido conversar con el ministro de Hacienda al respecto? Se lo hemos preguntado y tienen algo en mente, no para el corto plazo, lo tienen dentro de su digamos, programa a futuro. No dio muchos detalles, pero es algo que sé que Catherine Tornel lo tiene bien presente. La presidenta de la CMF. La CMF. Justamente Catherine estuvo con la BIF y con todos los gerentes generales la semana pasada, así que sí, es algo que sabemos que se va a tratar, todavía no tengo detalles, ni él tampoco nos dio muchos detalles, pero lo tienen bien presente y lo van a analizar. Cuéntenos, Diego, nos quedan algunos minutos. ¿Cómo ve la actividad económica de Chile? La banca es un termómetro de cómo está en nuestra actividad en base a los créditos de consumo, porque las personas necesitan financiamiento para sus distintos proyectos personales. ¿Cómo está actualmente nuestro país? Que como sabemos, el primer trimestre tuvo una actividad económica cayendo 0,3%. Durísimo el primer trimestre para la banca, lamentablemente, por varias razones, te diría, exógenas a la banca también. Número uno, tuvimos el impacto de la ley de 0,600 para la cobranza, eso imposibilitó salir a cobrar como siempre y impactó en los balances de los bancos. Eso, número uno. Número dos, una inflación baja, especialmente en enero y febrero. Obviamente en marzo ya con la guerra de Irán empezó a subir, pero... Y vimos la de abril también. Exactamente, pero enero y febrero fueron bajísimas, 2,4%, y eso hace que la UEF esté impactada y por lo tanto el 70% de los créditos que están en UEF caen, o sea, tienen menor ingreso los bancos. Y por el otro lado, a la par, la tasa monetaria, de política monetaria, se mantiene alta. Entonces tenés un costo de fondos altos al ritmo de la tasa de política monetaria y ingresos bajos por la UEF baja. Bueno, pero entonces ya sabemos que al menos las estadísticas que van a tener respecto a la actividad en marzo y abril por el precio de la UEF le va a ser más que favorable. Y el 0,600. No, lo más importante para mí de lo que pasó en los últimos meses es que el Tribunal Supremo dio vuelta la regulación del 0,600 y eso ya se nota en los de nuevo en los balances de los bancos, pero va a llevar meses de recuperación, porque acordate que es de 23 de agosto hasta fin de febrero. Fueron 5 meses que no sé si nos va a dar el año para poder llegar a recuperar lo que teníamos. Ese es el punto número uno. Punto número dos, la inflación va a subir y eso en el corto plazo mejora los balances de los bancos por el gap, ¿no?, que se corre, pero al final te termina repercutiendo en los costos. O sea que a fin de año te pasa factura. Y después te diría que la pregunta del millón de acá a fin de año es qué va a pasar con la tasa de política monetaria, si va a subir, si va a bajar o se va a quedar como está. Por ahora está flat, ¿no? ¿Qué apuesta tienen? Porque el mercado prácticamente la ve en 4,5% de acá a 2 años. Yo creo que en función a lo que está pasando con el precio del petróleo, no hay lugar para que baje en el corto plazo, pero es una opinión mía, personal. Ya en el 2027 es diferente, esperamos que primero esté resuelto, ojalá, el conflicto con Irán, el petróleo vuelva a valores de 80, ¿no?, por lo menos, y ahí eso se impacte en la inflación en forma negativa, o a la baja, y entonces las tasas hagan sentido de poderse bajar al 3,80, 4, ¿no?, que era lo que esperábamos que pasara. Diego, mi última pregunta, el hecho de que ustedes sigan siendo main sponsor del Chile Day, de que haya venido acá el CEO principal de Scotiabank, refuerza que es muy importante el negocio en Chile para Scotiabank. Definitivamente nosotros somos, después de México, el país más importante en términos de ganancias y de aporte al grupo fuera de Canadá. Scott Thompson es un gran conocedor de Chile porque él estuvo viviendo con su familia ya casi un año, así que es un gran apoyador de todo lo que hacemos en Chile.
conoce mucho, tiene amigos que viven en Chile, conoce la industria minera a la perfección, que es la principal industria del país. Así que es un honor y un orgullo ser sponsor de este Chile Day de nuevo por 4º año consecutivo. Ojalá que lo podamos seguir haciendo para siempre. Es un evento público-privado único, para mi gusto, de la forma en que se hace. Esto ya lleva 20 años, entonces cada vez se hace mejor. Tengo que agradecerle muchísimo a Invest y a Cristóbal, a su presidente, por lo bien que lo hacen, lo bien que lo organizan, están en todos los detalles. Realmente creo que Chile tiene un activo tremendo en este Chile Day, lo tienen que mantener a toda costa y vamos por más. Scotiabank va a estar siempre a la orden. Diego Mazzola, Country Manager de Scotiabank en Chile y en Uruguay. Muchas gracias como siempre por su tiempo con Agenda Económica. Gracias, Nico. Gracias por la invitación. Y también gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este fue una nueva cobertura de Agenda Económica de CNN Chile acá en el Chile Day, primero en Nueva York y luego en Toronto. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.